En este video vamos a estar conociendo uno de los hostels más populares de la ciudad de Chicago y uno de los más económicos, el Getaway Hostel. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. De lo primero que vamos a hablar es de la ubicación. Este hostel no está en el centro de Chicago, sino que está ubicado en el hermoso barrio de Lincoln Park. Caminar por sus calles arboladas y llenas de residencias le da un toque único a este lugar, ya que es una zona muy tranquila. A pesar de que está algo alejado del centro, tiene una muy buena comunicación para ir a la zona del Riverwalk o el Millennium Park. Las opciones son en bus o en metro. Para el bus hay que caminar unas pocas cuadras hasta Lincoln Park y ahí directamente tomar el bus 151. Entre caminata y transporte tardaremos una media hora en llegar al centro de Chicago. Si queremos probar el increíble metro de Chicago tendremos que ir hasta la línea roja que se encuentra a 8 cuadras y de ahí en media hora estaremos también en el centro de la ciudad. Si bien no está en la zona más céntrica de la ciudad del barrio, cuenta con distintas opciones gastronómicas y sitios para hacer compras como Walgreens o CVS. Una vez que ingresamos al hostel nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que no parece desde afuera, es enorme. Los pasillos cuentan con muchísimas habitaciones, ya sea privadas o compartidas. Hay que tener en cuenta que solo hay 2 ascensores, pero son rápidos, nunca tuvimos que esperar mucho tiempo. También cuenta con parking con un costo de $40 la noche y este es otro tema del que hay que hablar. Una vez que llegamos, al tener coche de alquiler, preguntamos por el parking y nos informaron el precio, pero además nos brindaron un plano de la zona en donde estaban marcadas todas las calles en las que podíamos estacionar sin costo. En nuestro caso, tomamos una habitación privada doble con medio baño. La llaman así ya que cuenta con un inodoro y un lavabo. Pero para ducharse hay que ir a los baños compartidos que ahora mostraremos. En cuanto a la habitación, es simple y pequeña, pero cumple perfectamente su función. La cama es cómoda y cuenta con ventilador, aire acondicionado y calefacción, ideal para una corta estadía en Chicago. En cuanto a los baños, a pesar de ser compartidos, son bastante privados. Cada ducha tiene su lugar para cambiarse, con puerta y cerramientos que brindan una privacidad adicional. En nuestra experiencia nunca tuvimos problema para conseguir lugar, ya que estaban casi siempre vacíos. Por último, tenemos lo que para nosotros es la gran ventaja de este hostel, el desayuno. Siempre está incluido y cuenta con café, agua, yogurt y jugos. Por el lado de la comida, ofrecen diferentes tipos de cereales, waffles y tostadas. El lugar puede ser algo chico para la cantidad de gente que hay, pero con paciencia no vamos a tener ningún problema y encontraremos una mesa para desayunar. En cuanto a los precios, una habitación compartida tiene un valor a partir de los $39 la noche dependiendo la época del año del viaje. Las habitaciones privadas son doble y cuestan aproximadamente $95 la noche. En definitiva, a nosotros nos pareció una gran alternativa de alojamiento en Chicago. A pesar de ser un hostel, también había muchas familias con chicos y el personal es muy amable. En el centro de Chicago los precios pueden hasta duplicar el valor de este lugar. Esperamos que les haya servido el video, los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al video. Nos vemos la próxima semana.